Así que bueno, ahí se juega esta película, que por otra parte digo, más allá de lo que dice el farsante número 1 de Milei, y que, como todo estafador, es un farsante. ¿Qué pensás que intentó hacer el gobierno y qué pensás que terminó haciendo cuando ayer puso en marcha este nuevo esquema? Yo creo que el gobierno no intentó hacer nada, perdió lo que quería hacer. Acá lo que ha habido es un salvataje comandado por los Estados Unidos, basado en los fondos de los organismos multilaterales, que pone 42.000 millones de dólares sobre las espaldas de los argentinos. ¿Viste que no iba a haber más deuda con el superávit fiscal? ¿Te acordás? Bueno, 42.000 palos más. Y que eso tuvo que ver con un salvataje frente a un gobierno que estaba yéndose. En realidad, el gobierno abandonó su objetivo número 1, que era mantener el dólar fijo controlando precios de esa manera para llegar a octubre, en función de que con 5.000 palos verdes trimestrales o cayendo las reservas de 33.000 a 24.000 desde enero hasta ahora, esto iba al default. Y iba al default antes de las elecciones. Así que en ese marco me parece que el gobierno recibe una imposición, que es la imposición que todos sabíamos. El fondo no iba a prestar sin reclamar alguna modificación cambiaria, y esa modificación cambiaria, que implica una devaluación, hoy se llama flotación. Claro. No es otra la cuestión. Creo que eso tiene que ver, aparte digo, esto está muy ligado a la venida del secretario del Tesoro del día de ayer, que le pone, creo, la frutilla, porque todo este esquema, desde el crédito que tomó en su momento Macri hasta en donde Argentina representa el 55% de la cartera crediticia del fondo, esto no es un crédito convencional, esto es un crédito aparte otorgado en máximas condiciones de ilegalidad interna y del propio fondo, porque el fondo vuelve a violar su estatuto, porque la cuota comparar el crédito de Argentina con la cuota te da que está recibiendo un crédito que es 1.300% más alto que lo que debería, y en realidad eso su estatuto se lo prohíbe, como se lo prohibía en la etapa de Macri. Ahora se agregó algo a eso que señalás, que es que la primera cuota, el primer desembolso, representa el 60% del programa total, de los 20.000 palos. Sí. Eso es algo que, además de estar superada la cuota que le corresponde a Argentina en la masa del crédito, casi no había pasado nunca. Es que yo creo que ese fue el canje entre tenés que modificar el régimen cambiario, y te vamos a poner más dinero porque en realidad en esos 20.000 están los fondos para repagar los vencimientos del 2026 al 2029, los vencimientos de capital. En realidad lo que hubiera correspondido que le dieran eran simplemente 8.000 en fondos. Que es lo que había dicho Cristalina Georgieva al Exacto. principio. Lo que cambió acá a partir de la intervención del gobierno norteamericano es esto. Ampliar el crédito cuando no se podía y al mismo tiempo darle un tramo inicial tan grande como que le dieron, a lo cual se suman los 12.000 del Banco Mundial comprometidos y los 10.000 millones de dólares del BID. ¿Y a quién están cubriendo? ¿A quién le están cubriendo las espaldas? Porque en la oportunidad del préstamo a Macri era muy evidente que los que habían venido a hacer bicicleta financiera eran los grandes fondos de Wall Street, que habían hecho tasa en pesos y que no tenían los dólares para llevárselos de vuelta a Wall Street. ¿Ahora quiénes son? Porque hubo cepo y ese cepo impidió que llegara ese flujo de capital especulativo de allá. No, básicamente lo que has tenido es fondos de carácter local, fundamentalmente. ¿Y por qué el Fondo Monetario viene a rescatar al gobierno en el pago de esa deuda? La verdad que yo no ubicaría el tema en el rescate de eso. Yo creo que lo que hay acá es una masa de crédito que más allá de que se utilice para sostener o darle salida a un fenómeno de carry trade, lo cierto es que está más vinculada al tema de garantizar el control sobre la Argentina por parte de los Estados Unidos. Es un rescate político. Es un rescate absolutamente político en el marco de la doctrina Trump,
que es América para los americanos del norte, que busca el alineamiento de América Latina en el marco de la disputa con China, y Argentina es en ese sentido un país complicado porque tiene niveles de complementariedad con China que no tiene con Estados Unidos, sí, claro, y tiene niveles comerciales y financieros reales ya existentes, y lo que se busca, y aparte ha sido explícito el secretario del Tesoro respecto a que el tema de fondo era reducir el tipo de vínculo que Argentina tiene con China, incluso llegó a hablar de lo que ya había anunciado Carone, que es el tema de terminar con el swap. Eso fue chino. Realmente impresionante. Entonces yo creo que, me parece que el tema es garantizar el control sobre la política y la economía de la Argentina de acá al 2034, más allá de quién gobierne. Yo creo que ni el crédito anterior era para salvar a Macri, ni el crédito actual es para salvar a Milei. A ver, desarrolla eso. Claro, digo, el tema es, venga quien venga, tienen que discutir con el fondo y con los Estados Unidos. Esta es la discusión. Para dejarlo atado. Sí, ese es el tema central. Todo el mundo sabía, el fondo y el gobierno de Macri lo sabe hoy. Bueno, de hecho hay una gerenta del fondo del área de estrategia que no firmó el acuerdo, diciendo que es absolutamente impagable, y en la propia letra de lo que mandó el fondo dice que el crédito de la Argentina está en alto nivel de riesgo. Claro, eso explicaría que le pongan la condición, porque si no, no se entiende por qué le ponen la condición de devaluar a Milei, que deteriora sus perspectivas de ganar la elección de octubre. Exactamente, la ilusión, la única ilusión que le había vendido a la sociedad argentina, que era no devaluar y control inflacionario, se la rompieron. ¿Vos decís que la inflación de abril va a ser mayor que la de mayo, que ya fue récord? Yo creo que la de marzo. La de marzo, perdón. Sí, claro. Es posible que sea un poco mayor. Fue récord en el semestre, desde agosto. Que digo, a ver, la lógica, digamos, en una economía como la nuestra, si vos tenés una banda que te dice que el techo es 1.400 y el piso está en 1.100, la verdad es que cualquiera pensaría que el dólar está barato. ¿Qué haría un importador? ¿Esto qué haría? Claro. Importaría. Sí. Y encima tenés una política de apertura, con lo cual deberían subir las importaciones. Y por el contrario, los exportadores... ¿Un exportador qué haría? Esperaría, o sea, retendría. Bueno, por eso la ¿Qué harían los que tienen plazos fijos en pesos? Irían al dólar. Sí. Consecuentemente, para que eso no ocurra, que eso sería lo que naturalmente ocurriría, la única herramienta que tiene el gobierno, que yo creo que es la que va a tratar, porque va a tratar de que el impacto en precios sea el menor posible, es la tasa de interés. Que de hecho ya en la licitación del lunes el Tesoro levantó la tasa de corto. Digo, primero, todas las renovaciones fueron de corto, no pudo renovar todo, y la tasa se validó una tasa con un rendimiento del 55% anual. Entonces me parece que, ahora, esa tasa de interés, ¿qué hace? Garantiza el control inflacionario sobre la base de profundizar el cuadro recesivo. Entonces, de un lado tenés un cepo que sigue funcionando, porque no lo sacó de manera completa, y por otro lado una tasa de interés que te profundiza el cuadro recesivo de la economía argentina, en un contexto donde el deslizamiento que ya tuvieron los precios en febrero y en marzo, y el que creo que van a tener, porque vas a tener una devaluación de entre el 5 y el 10% seguro, depende de lo que decían los exportadores, que eso es lo que todavía no está claro, porque la condicionalidad que pone el fondo es que de acá en más el gobierno tiene que comprar dólares. Claro. O sea, porque tiene que cumplir una meta de reservas de más de 9.000 millones de dólares, tiene que empezar a comprar, claro, para diciembre. Entonces me parece que el escenario que ellos van a querer reeditar es un nuevo carry trade, pero sumamente más riesgoso, porque tiene que ser una tasa de interés mucho más alta, porque tiene que descontar el riesgo del dólar que está con techo de 1.400. Entonces, en ese contexto esto es muy inestable, está prendido como con alambres como el otro, pero pueden tratar de llegar a las elecciones con ese esquema que le ha impuesto la situación, porque el otro ya estaba muerto, digamos, como en todo caso lo habíamos señalado en más de una ocasión, ¿no? Claudio, me quiero detener en esto que dijiste antes de este salvataje de Estados Unidos al gobierno de Milei. Tiene que ver con la necesidad de condicionarlo a él y a gobiernos futuros. Ahora, ¿le alcanza para poder impedir que comercialice con China o que pueda tener los vínculos con China que tiene hasta ahora? Mirá, yo creo que no. Creo que hay un intento de un alineamiento muchísimo más fuerte, como nunca lo hubo, sobre la Argentina, que empezó, como te digo, con Macri. Se ha demostrado, en el marco de lo que fue el gobierno del Frente de Todos, que eso funcionó, porque alineó
al gobierno del Frente de Todos en el acuerdo con el fondo y comenzó a revisar incluso políticas de carácter de política exterior, en algunas definiciones que Argentina tomó en el contexto mundial. O sea que, digamos, ellos van en esa estrategia y ahora es cada vez más clara. Y en este sentido, la visita del secretario del Tesoro, con un Trump aparte mucho más definido, porque tiene mucho más poder que el que tenía, y hay una estrategia muy clara de desatar una disputa comercial y financiera en el mundo que no estaba en aquel momento y que está ahora. En todos los casos eso hace absolutamente suicida para la Argentina seguir ese camino, pero nadie puede esperar otra cosa de Milei. Milei puede hacer eso y muchas cosas más. Pero creo que el objetivo es ese. Ahora, ¿cuál es el interrogante? Nosotros en general pensábamos que Milei era el mascarón de proa, no es que pensamos, lo era, el mascarón de proa de una alianza entre el capital financiero internacional y el poder económico local. Sí. Daría la sensación de que el capital financiero internacional, no sé cuánto, pero vía Trump está bancando. Bancando este proyecto. Bancando esto. Sí. Bancando controlar a la Argentina en estos términos. No sé qué hace el poder económico local, porque tiene muchos negocios con China. Argentina, al no ser una economía complementaria con Estados Unidos, al contrario, competitiva, los negocios van para otro lado. Así que en ese sentido yo creo que hay dudas. Por eso es un tema muy clave, a qué nivel de tipo de cambio los exportadores comienzan a liquidar. A este nivel no están liquidando. Hasta el momento no, pero este es el punto clave, porque cuanto más bajo sea el nivel de tipo de cambio, más alta tiene que ser la tasa de interés. Así que bueno, ahí se juega esta película, que por otra parte digo, más allá de lo que dice el farsante número 1 de Milei, y que, como todo estafador, es un farsante, ¿no? Lo cierto es que lo que presenta como la llegada al paraíso es una nueva vuelta del ajuste, porque vos vas a tener retroceso salarial, porque vas a seguir con las paritarias controladas para que el salario no suba por encima del nivel de precios, y por otro lado vas a tener una tasa de interés que te va a complicar los niveles de actividad económica, que te van a marcar un escenario recesivo con problemas de empleo más graves todavía que los que ya veníamos teniendo, ¿no? Es difícil pronosticar el futuro a tan largo plazo en Argentina, pero vos recién hablabas del cuadro recesivo y de esa relación que se va a perpetuar con el fondo, y yo pensé inmediatamente en Grecia. Vos sabés que estuve allá justamente para hacer la película, el documental, cuando volvió el fondo a la Argentina en 2018, que los que quieran la pueden ver, ya saben, lo dije 1000 veces, pero está online en HD para ver en YouTube, dura una hora y tienen la historia del Fondo Monetario entre el momento en el que dejó de estar acá en Argentina, cuando le agarparon todo en 2006, hasta 2018, cuando lo trae Macri de vuelta. ¿Te parece que esa deriva de la Argentina futura, con o sin Milei, puede parecerse a la de Grecia, que nos quieran llevar a ese callejón de ajuste, endeudamiento y vuelta a empezar? El sistema de la deuda, que comenzó con la dictadura militar, con una deuda ilegítima e impagable, que se transformó en un dato estructural del gasto del Estado e impuso condiciones de déficit fiscal permanente, a diferencia de lo que dice el neoliberalismo, la deuda es un componente estructural del déficit, no que el déficit genera la deuda. A partir de allí, el sistema de deuda funciona con tomar deuda nueva para cancelar deuda vieja. Esa es la lógica de la Argentina, lógica que tiene puntos de ruptura en los sucesivos procesos de default. Default al que iba Martínez de Oz, default al que fue Cavallo, default al que fue Macri y default al que iba Milei al aparecer este rescate. Pero entonces hace falta sí o sí ese default para escapar de la deriva griega, exactamente, de la tragedia esa eterna. Hace falta un tratamiento distinto del tema de la deuda, una discusión política diferente. Acá la democracia argentina no se animó a politizar la deuda. Y en ese sentido eso impidió romper este sistema en el cual estamos metidos, y que en realidad, cuando digo hay 42.000 palos más de deuda, vos lo que tenés al tener la deuda es la imposición de un horizonte concreto, ese horizonte que vos tenés que generar dólares rápidos para servir los pagos. Esto implica dinamizar la salida exportadora basada en recursos primarios, que es lo único que la Argentina puede poner rápidamente. Y esto tiene dos consecuencias: un costo ambiental brutal,
que transforma en territorios de sacrificio a múltiples zonas de nuestro país, vía el fracking, vía la megaminería a cielo abierto, vía el impacto del agronegocio, y demás. Y al mismo tiempo que tenés eso, es una postergación del mercado interno de demanda masiva con salarios baratos, un mercado interno muy chico, y Argentina es un espacio de succión de rentas para pagar deuda y nutrir las ganancias de las principales corporaciones. Esa es la Argentina que aparece en el horizonte de si esto funcionara. Que además, como en la Argentina hay resistencias para esto, en general no funciona, se traba y aparecen las disputas, bienvenidas sean, y que ojalá que permita que en la elección del 2025 Milei pierda. Es lo que necesitamos. Claudio, gracias por venir, siempre inspirador.